el cuarto nivel de conflicto que decíamos, que es el conflicto del adolescente consigo mismo, ese es un nivel de conflicto sumamente importante. Yo diría probablemente es el más importante de todos. Y es que necesitamos entender que la identidad, la personalidad, es un proceso que se va gestando. Es como una planta que nosotros la sembramos en la tierra, la semilla, la regamos, tiene su abono y poco a poco esa planta empieza a crecer hasta que se convierte en un arbusto, después se convierte probablemente en un árbol y después empieza a florecer y después empieza a dar frutos. Es un proceso que no se detiene en un momento, sino que continúa por lo largo de la vida de esa semilla. Lo mismo sucede con nosotros. Vamos en un proceso de desarrollo de la identidad que se va gestando de ese núcleo principal que son papá y mamá, los hermanos, la familia, y poco a poco se empieza a generar una identidad propia. Y es en la adolescencia cuando el adolescente empieza a conflictuarse, a confrontarse consigo mismo, porque se da cuenta que ya no es el niño que era antes. Se da cuenta que ahora tiene intereses sexuales, que ahora tiene intereses políticos, filosóficos, religiosos, sociales. Se da cuenta de que ahora tiene otro tipo de deseos y actividades que antes no las conocía, no las comprendía y ahora le llaman mucho la atención. Y además tiene todas estas capacidades cognitivas que hablábamos de las operaciones formales de Jean Piaget, que lo hacen ser extremadamente inteligente, poder hacer conclusiones, poder hipotetizar, poder tener un pensamiento abstracto, y eso le permite todo un nuevo mundo de oportunidades de comprenderse a sí mismo, a los demás y al mundo. Y es en ese proceso, que en ese conflicto que tiene consigo mismo, la identidad se sigue desarrollando. Ahora, para muchos papás les genera mucho temor. Les genera temor que el hijo deje la práctica religiosa o que se vea involucrado en ideologías que puedan ser negativas o en filosofías que no sean apropiadas. Y claro, ese es un riesgo que siempre existe. Pero es muy importante que los papás puedan ver, mi hijo está en esta etapa y yo sigo teniendo un papel de influencia. Tal vez no me va a escuchar como antes, pero mi ejemplo sigue siendo importante. Y segundo, yo puedo acercar ciertos recursos a él que le permitan tener una comprensión mayor, más profunda de los temas que a él inquietan y que desde esa comprensión mayor o más profunda él pueda tener mejores resultados. Finalmente tendríamos que decir, si el hijo está tomando decisiones que realmente le ponen en riesgo, los papás necesitarán actuar y tendrán que nuevamente ejercer su autoridad y buscar la seguridad del niño. Pero visto desde esta perspectiva, las 4 áreas de conflicto en la adolescencia, los papás, los hermanos, la sociedad y con ellos mismos, son conflictos no solamente importantes, no solamente valiosos, sino que yo diría incluso necesarios, para que el niño pueda dejar esa etapa de la infancia y convertirse en el adulto que está llamado. Sin conflicto no hay independencia. Sin conflicto no hay la búsqueda de resolución. Y por eso es tan importante que tengamos esta actitud de aceptación ante los conflictos de los adolescentes.